que el esfuerzo de la psiquiatría moderna merece el mayor cariño por parte de nuestras superiores espirituales, que patrocinan su avance, orientándola hacia el bien común, en todo el mundo, pero por el momento, no pueden aceptar la verdad como sería de desear, por el conservadurismo en que permanece la medicina terrestre. Sin embargo, más tarde los sacerdotes de la salud humana comprenderán que el electrochoque, o la hipoglicemia, provocada por la insulina, constituyen ruegos vivos a los centros del perispíritu, pidiendo su reajuste e impulsando a las neuronas a readaptarse para el servicio de la mente en proceso regenerador. Hay que destacar que ese recurso a las reservas profundas de la psique no es nuevo. En otro tiempo, las víctimas de la locura eran conducidas a pozos de serpientes, para que la horrible conmoción transformase súbitamente la mente desequilibrada, ya que, desde la remota antigüedad, el hombre comprendió intuitivamente, que la mayoría de los casos de alienación mental provienen de la ausencia voluntaria o involuntaria del alma a la realidad. Y, en nuestro campo de observación más claro, podemos decir que todo desequilibrio proviene del alejamiento de la ley. Se calló Calderaro por algunos instantes, y señalando al pequeño, dijo, pero, en este caso, el electrochoque aplicado por la ciencia humana no surtiría ningún efecto. Estamos ante el eclipse total de la mente, por la total ausencia de la ley con que se condujo el interesado. La rectificación, aquí, necesita tiempo. Las aguas pantanosas del mal, largamente contenidas en el corazón, no se van fácilmente. El plano mental de cada uno de nosotros no es un contenido de la imaginación, es un almacén de fuerzas vivas, como el cuerpo físico que utilizamos, mientras estamos en la costra planetaria. Pero, ¿no estamos, científicamente hablando?, pregunté, ante un caso típico de mongolismo? El asistente respondió, vemos un fenómeno de desequilibrio espiritual absoluto. En situaciones rarísimas, tendremos perturbaciones de esa naturaleza con causas sustancialmente orgánicas. En la esfera carnal, es imposible desconocer el paralelismo psicofísico. Quien vive en la costra terrestre tendrá siempre que enfrentarse con el cuerpo físico perecedero, en primer lugar. De ahí, no podemos excluir de la patología del alma ese cuerpo denso, ni menospreciar la colaboración de los investigadores abnegados, que se dedican a las investigaciones de la fauna microscópica, del reajuste de las formas y del conjunto de los efectos. Pero no nos olvidemos que ahora estamos analizando las causas. El instructor parecía dispuesto a proseguir, ampliando mis conocimientos sobre el tema, cuando oímos los pasos de alguien que se aproximaba. La dueña de la casa venía a la habitación de la criatura, buscando la ayuda de la oración. Concluyó Calderaro, apresuradamente, nuestros compañeros de la medicina humana bautizan las molestias mentales como quieren, deteniéndose en las cuestiones de la periferia, alejados de los problemas fundamentales del espíritu. En lo referente a asuntos científicos, hablaremos mañana, cuando prestemos asistencia al pequeño. En ese momento, la madre, que aún no contaba 30 años, se acercó al enfermo, sin darse cuenta de nuestra presencia espiritual. Se paró, triste, de pie junto a la cuna, acariciando su frente sudorosa, después de las contorsiones finales. Apartó la colcha, le levantó, cuidadosamente, y le abrazó, con el más tierno de los cariños. El niño se tranquilizó. Inmediatamente después, la madre comenzó a orar, bañada en lágrimas, pareciendo un cisne de la región espiritual en maravilloso cántico. Mientras Calderaro operaba, reparando sus fuerzas nerviosas con una auténtica transfusión de fluidos saludables que transfería de sí mismo, yo, por mi parte, acompañaba con vivo interés la oración maternal. La joven madre llenaba de peticiones humanas la rogativa. ¿Por qué no la oía el Señor permitiendo un milagro que devolviese a su hijito el equilibrio? Se había casado, hacía 9 años, soñando con un jardín familiar, repleto de retoños felices, pero, la primera flor de sus aspiraciones femeninas se encontraba allí irónicamente abierta, con un aspecto horrible de monstruosidad y sufrimiento, porque nacían criaturas en la tierra destinadas a tamaña angustia. ¿Por qué tienen que sufrir los niños? Había recorrido en vano consultas médicas y había acudido a muchos especialistas. Siempre las mismas decepciones, los mismos desengaños. El hijito parecía inaccesible a cualquier tratamiento. Se sentía frágil y extenuada, y lloraba, implorando la bendición divina, para que no le faltasen energías en la lucha. Calderaro, una vez acabada su tarea, se acercó a mí, preguntando, ¿quieres responder a los ruegos, en nombre de la inspiración superior? ¿Oh, no? Decliné alegando que eso me resultaba difícil de practicar, después de haber oído a la hermana Cipriana renovando corazones con sus amorosas palabras. El orientador me respondió,
pero, aquí, no hablaremos a corazones que se odian, sino a un espíritu materno torturado, que reclama un estímulo fraternal. El conocimiento y la buena voluntad pueden hacer mucho. Sonrió, benevolente, y agregó, además, es necesario diplomarnos también en la ciencia del amor. Para eso, comencemos a ser hermanos unos de los otros, con sinceridad y fiel disposición de servir. Agradecí la deferencia, conmovido, pero decliné de nuevo la invitación. Debía hablar él. Yo era solo un aprendiz. Me encontraba allí, para oír sus sublimes lecciones. El abnegado amigo colocó las manos sobre los lóbulos frontales de la madre, como atrayendo su mente hacia la región más elevada del ser, y pasó a irradiarle ruegos conmovedores, como si fuera un desvelado padre hablándole al corazón. Profundamente sensibilizado, vertía palabras de ánimo y consuelo, que la afectuosa madrecita recibía en forma de ideas y sugestiones superiores. Noté que la disposición íntima de la joven señora tomaba poco a poco un renovado aliento. Observé que en la epífisis surgió un suave foco de claridad irradiante y que de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas diferentes. La claridad suave, fluyendo del cerebro, descendió hacia el tórax, desde donde se exhalaron tenues hilos de luz que la unieron al hijito infeliz. Contempló al pequeño, ahora tranquilo, a través de un espeso velo de llanto y oí sus sublimes pensamientos. Sí, Dios no la abandonaría, meditaba, le daría fuerzas para cumplir hasta el fin el cometido que había recaído en ella, con la belleza del primer sueño y felicidad iniciales. Mantendría al desventurado retoño de su carne, como si fuese un tesoro celeste. Su amor crecería con los padecimientos del hijito muy amado, sus sacrificios de madre serían más dulces cuanto más intenso fuese el dolor. ¿No era más digno de su devoción y renuncia por la aflictiva condición en que había nacido? Los hijos de sus amigas eran hermosos e inteligentes, como botones perfumados de la vida, prometiendo infinitas alegrías en el jardín del futuro, pero también su pequeñito paralítico era bello, necesitando solo más ternura y protección. Dios sabría por qué había venido al mundo sin la facultad de la palabra y sin manifestaciones de inteligencia. ¿No era suficiente confiar en el Supremo Padre? Serviría al Señor sin preguntar, amaría a su Hijo por la eternidad, moriría, si fuera preciso, para que él viviese. En un transporte de indefinible cariño, la joven madre se inclinó y besó al enfermito en los labios, con el júbilo de quien acaricia a un ángel celestial. Vi, sorprendido, que numerosas centellas de luz se desprendían del contacto afectivo entre ambos y se derramaban sobre las dos entidades inferiores, que, por su parte, se inclinaron también, pareciendo menos infelices, ante aquella noble mujer que más tarde le serviría de madre. Calderaro me tocó suavemente el hombro e informó, nuestro trabajo de asistencia está terminado. Vámonos. Y, señalando a la madre e hijo juntos, concluyó, examinando esa criatura sufridora como enigma sin solución, algunos médicos insensatos de la tierra propondrían tal vez la muerte suave, ignoran que, entre las paredes de este modesto hogar, el médico divino, utilizando un cuerpo incurable y el amor, hasta el sacrificio, de un corazón materno, restituye el equilibrio a espíritus eternos, para que, sobre las ruinas del pasado, puedan hermanarse para gloriosos destinos. 8. En el santuario del alma de noche cerrada, Calderaro y yo penetramos en una casa confortable y noble, donde el instructor, según había prometido, me proporcionaría nuevos esclarecimientos referentes a los desequilibrios del alma. No es un caso tan grave como el del paralítico que visitamos, adelantó el servicial instructor, se trata más bien de una cuestión casi vencida. Hace mucho tiempo asistió a Marcelo con fluidos reconfortantes, y su situación es de triunfo integral. Dócil a nuestra influencia, encontró en la oración y en la actividad espiritual el suplemento de energías que necesitaba. Vimos ayer un caso de desorganización total de los elementos del perispíritu, con el consecuente impacto en el sistema nervioso, en un doloroso cuadro que solo el tiempo corregirá. Aquí, sin embargo, el tema es diferente. El problema de la perturbación esencial ya está resuelto, el reajuste de la vida surgió pleno de esperanzas nuevas, la paz regresó al organismo, pero continúan todavía los recuerdos y los remanentes de los dramas vividos en el pasado aflorando bajo la forma de fenómenos epilépticos, las acciones reflejas del alma, que emergen del amplio e intrincado túnel de sombras y que vuelven, en definitiva, al imperio de la luz. Si el mal requiere tiempo para fijarse, es obvio que la recuperación del bien no puede ser instantánea. Así ocurre con la enfermedad y la salud, con el desvío y el restablecimiento del equilibrio. Después de atravesar la puerta, nos dirigimos, debidamente autorizados, al interior,
donde agradablemente me sorprendió una encantadora escena de piedad doméstica. Un caballero, una señora y un muchacho se hallaban inmersos en las divinas vibraciones de la oración, rodeados de gran número de amigos de nuestro plano. Fuimos recibidos amorosamente. Calderaro me animó a colaborar en los trabajos en curso, porque con la valiosa cooperación de aquellos 3 compañeros encarnados, se iba a prestar ayuda de varias clases a hermanos recién liberados de la costra. Era digna de observar la respetable belleza de aquella reducida asamblea, consagrada al bien y a la iluminación del espíritu. Admirando la armonía de aquellos 3 corazones unidos en los mismos nobles pensamientos y propósitos, que entrelazaban maravillosos hilos de luz, el asistente comentó: la familia es una reunión espiritual en el tiempo, y, por esto mismo, el hogar es un santuario. Muchas veces, sobre todo en la tierra, varios de sus componentes se alejan de la sintonía con los más altos objetivos de la vida. Sin embargo, cuando 2 o 3 de sus miembros aprenden la grandeza de sus posibilidades de elevación, congregándose íntimamente para las realizaciones del Espíritu Eterno, son de esperar maravillosos resultados. Comprendí que el instructor iba a aportarme otros esclarecimientos, ampliando el santificante concepto de la familia, pero la urgencia del servicio no nos permitía conversar más largamente. El trabajo de auxilio a los hermanos sufridores prosiguió activo, en nuestro plano. Terminado la ayuda del trío familiar, con una expresiva y conmovedora oración, comenzó la retirada de los compañeros de nuestra esfera, mientras los amigos encarnados iniciaban una cariñosa conversación. El caballero, con la sonrisa feliz del trabajador que cumplió bien con su deber, se dirigió a los demás en voz alta: gracias a Dios, todo normal. Dirigiéndose al muchacho con inmensa ternura paternal, preguntó: ¿y tú, Marcelo, estás bien? Oh, sin duda, respondió el hijo alegre, estoy muy contento, papá, con los excelentes resultados de nuestras reuniones de los jueves. ¿Han vuelto los ataques nocturnos? No, a medida que me esfuerzo en conocer las verdades divinas, poniendo en práctica las lecciones recibidas, siento que me esfuerzo íntimamente y estoy cada vez mejor, recuperando la salud perdida. Reconozco también que, si me alejo de la edificación espiritual distrayéndome de la necesidad de elevación, vuelven las perturbaciones con más intensidad. En esos momentos, me despierto por la noche con los miembros cansados y doloridos, y me asaltan evidentes señales de las convulsiones, dejándome largo rato sin sentido. El joven sonrió y prosiguió su sencilla confesión filial, pero, afortunadamente, ahora que me consagro a la tarea espiritual, reconozco que los pases de mamá son muy eficientes. Estoy más receptivo y observo que la buena voluntad es un factor decisivo en mi bienestar. Los oyentes se miraron, contentos, y la conversación íntima continuó, edificante, repleta de bellas sugestiones. El asistente comentó: no necesito decirte que Marcelo se entiende con sus padres. Tiene otros hermanos que todavía no son afines a la sagrada misión de los padres. Pero él es portador de sentimientos elevados y generosos. Tienen, como casi todos nosotros, un pasado intensamente vivido en las pasiones y excesos de la autoridad. Ejerció, en otro tiempo, un enorme poder que no supo usar en sentido constructivo. Dueño de una vigorosa inteligencia, se proyectó en altos niveles intelectuales, de donde no siempre descendió para confortar o socorrer. Portador de varios títulos honoríficos, muchas veces los manchó, precipitándose en caprichos criminales. Se impuso por el absolutismo, e intensificó la siembra de espinos que le destrozarían más tarde. Al llegar su hora, recogió la cosecha de nefasta mies, experimentando atroces sufrimientos. Innumerables víctimas le esperaban más allá del sepulcro, y arremetieron contra él. Pero, si cometió serios errores, en muchas ocasiones deseó ser bueno y realizó valiosas tareas, que, no obstante, tuvieron que aguardar la oportunidad para serle de utilidad. Los enemigos eran una masa compacta y gritaban furiosamente, invocando la justicia vulgar, le retuvieron largo tiempo en las regiones inferiores, saciaron viejos propósitos de venganza, maltratando su periespíritu. Marcelo, en plena sombra de la conciencia, rogó, y lloró muchos años. Por más que suplicó y por mucho que insistiesen sus intercesores, la ansiada liberación tardó muchísimo, porque el remordimiento es siempre el punto de sintonía entre el deudor y el acreedor, y nuestro amigo traía la conciencia repleta de remordimientos crueles. Los desequilibrios del periespíritu lo atormentaron al llegar a nuestro plano, obstinándose años al hilo. Al hacer un breve intervalo en las explicaciones, comenté: curioso, eso quiere decir, entonces, que la epilepsia muy raramente ocurre por simples alteraciones en el encéfalo, como serían las que proceden de golpes en la cabeza, explicó el asistente, interrumpiéndome, y,
generalmente, es una enfermedad del alma, independiente del cuerpo físico, que apenas registra, en ese caso, las acciones reflejas. Está lejos el tiempo en que la razón admitía el paraíso o el purgatorio como simples regiones exteriores. Cielo e infierno, en esencia, son estados de la conciencia, y, si alguien actuó contra la ley, estará dentro de sí mismo en proceso rectificador, tanto tiempo como sea necesario. Ante esa realidad, por tanto, debemos concluir que, si existen múltiples enfermedades para la falta de armonía del cuerpo, hay otras innumerables para los desvíos del alma. El instructor hizo corta pausa, señaló al muchacho y continuó, pero, volviendo a Marcelo, tengo que decirte que, poco a poco, eliminó las sustancias más pesadas del profundo cáliz de pruebas. Los largos años en desequilibrio, en que las víctimas, convertidas en verdugos, le conmovieron con tremendas convulsiones, a través de choques y padecimientos inenarrables, aclararon su horizonte interno, y al final nuestro hermano logró contactar con un sabio orientador espiritual, a quien se unía desde el pasado remoto. ¿Fue socorrido y amparado?, preguntó, ansioso, por almas que le eran particularmente queridas, informándole que sus lazos más fuertes ya se encontraban de nuevo en la carne, en pruebas dignificantes. Suplicó la reencarnación, prometió aceptar compromisos de ayuda espiritual en la corteza, para rescatar sus enormes deudas, colaborando en el bien y en la evolución de los enemigos de otro tiempo, y consiguió el favor, apoyado por abnegado mentor que le estima desde hace muchos siglos. Volvió a la esfera carnal y reinició el aprendizaje. Últimamente renació estrechado en brazos cariñosos, a los que se siente vinculado en el curso de varias existencias vividas en común. Ahora, aprovechando sinceramente las bendiciones recibidas, desde la más tierna infancia, se preocupa en reajustar sus cualidades morales, se caracteriza, desde niño, por la bondad y obediencia, docilidad y ternura naturales. Pasó su infancia tranquilamente, aunque espiado continuamente por antiguos perseguidores invisibles. No se hallaba atraído a ellos, en virtud del servicio regenerador a que se sometieron, pero, al toparse con alguno de los adversarios, en los minutos de parcial desprendimiento propiciado por el sueño físico, sufría amargamente con los recuerdos. Todo proseguía sin novedades dignas de mención. Bajo la vigilancia de los padres y con el amparo de los benefactores invisibles, se preparaba el niño para los trabajos futuros. Al consolidar la posesión del patrimonio físico, pasados los 14 años de edad, Marcelo, con el perispíritu plenamente identificado con el cuerpo físico, pasó a recordar los fenómenos vividos y aparecieron las convulsiones epilépticas con cierta intensidad. El joven, sin embargo, encontró inmediatamente el antídoto necesario, refugiándose en la residencia de los principios nobles, es decir, en la región alta de la personalidad, por el hábito de la oración, el entendimiento fraternal, la práctica del bien y por la espiritualidad superior. Limitó, de esa manera, la falta de armonía neuropsíquica y redujo la disfunción celular, reconquistando su propio equilibrio, día a día, movilizando las armas de la voluntad. En el desarrollo de ese esfuerzo, se hizo muy agradable a nuestro plano, recibiendo por nuestra parte una gran colaboración, aprovechándola integralmente por su adhesión al esfuerzo constructivo del bien. Enfrentando la lucha con serenidad y paciencia, instaló en sí mismo valiosas cualidades receptivas, favoreciendo nuestra ayuda y no teniendo necesidad, por eso mismo, de la terapia del hipnotismo de los choques, que, provocando estados anormales en el perispíritu, en general, no consigue más que disfrazar los males, sin combatirlos en sus orígenes. El caso de Marcelo ofrece por esto características valiosas. Atendiendo las sugerencias de aquellos que le benefician, adaptándose a la realidad, está siendo el médico de sí mismo, única fórmula en la que el enfermo encontrará su propia cura. En ese instante, el joven se despedía de sus padres, retirándose a su habitación, donde se echó en la cama, después de purificar su mente con pensamientos de paz y de gratitud a Dios. En breves minutos se apartaba del vehículo denso y venía a estar con nosotros, saludando a Calderaro con especial cariño. El asistente me presentó. Marcelo mostraba una profunda lucidez. Abrazándonos, con inequívocas demostraciones de alegría, comentó sus esperanzas en el porvenir. Nos expuso su ardiente deseo de trabajar por la difusión del espiritismo cristiano, dispuesto a colaborar en la obra edificante que sus padres vienen realizando. Se refirió, para admiración mía, a las actividades de nuestra colonia espiritual. Me preguntó sobre mis impresiones sobre nuestro hogar, asombrándome por la claridad de sus ideas y por la belleza de sus apreciaciones inteligentes y espontáneas. Estábamos en medio de la conversación, cuando dos bultos sombríos se aproximaron cautelosamente a nosotros. ¿Quiénes podrían ser?,
sino míseros transeúntes desencarnados? Enteramente distraído, continué en la conversación, pero mi interlocutor perdió visiblemente la calma. Como si hubiese sido alcanzado en su interior por fuerzas perturbadoras, Marcelo palideció, llevó su mano al pecho y abrió los ojos desmesuradamente. Noté que las ideas se arremolinaban en el cerebro periespiritual, sin conseguir oírnos con tranquilidad, y, desprendiéndose, rápidamente, de nuestros brazos, salió precipitadamente, retornando al cuerpo. Quise detenerle, apenado, pues estaba perfectamente sintonizado con nosotros. Algo más fuerte que un conocimiento cordial me unía al nuevo amigo, lo que reconocí desde el primer contacto, pero no puede hacerlo. Calderaro me retuvo con vigor y exclamó: «Déjale, André. Acompañémosle. No podemos olvidar que Marcelo no se encuentra perfectamente curado». Señalando a las entidades provocadoras, que estaban a corta distancia, comentó: «La simple cercanía de los enemigos de otra época altera sus condiciones mentales. Receloso y afligido, teme el regreso a la situación dolorosa que sufrió, hace muchos años, en las esferas inferiores, y busca el cuerpo físico con rapidez, como el que se refugia en el único lugar que tiene, en vista de la tempestad inminente». Los espíritus errantes se batieron en retirada, y volvimos al interior de la casa, donde encontramos al joven atacado por las contorsiones. Le abracé, como si fuese un hijo querido. El ataque amainó pero sin cesar del todo. Alcé los ojos hacia el instructor, en muda interrogación. ¿Por qué se producía ese disturbio? La habitación de Marcelo permanecía aislada, en cuanto al contacto directo con las entidades inferiores. Estábamos los tres en una conversación edificante. ¿Por qué apareció la perturbación, si nos manteníamos en una saludable atmósfera de santificantes pensamientos? El instructor me contempló, bondadoso, y me dijo: «Observa el cuerpo físico, en particular el cerebro». Noté que la luz habitual de los centros endocrinos era más pálida, persistiendo solamente la epífisis emitiendo rayos anormales. En el encéfalo el desequilibrio era completo. De las zonas más altas del cerebro partían rayos de luz mental, que, por así decirlo, bombardeaban la colmena de células de la corteza. Los diversos centros motores, inclusive los de la memoria y del habla, yacían desorganizados, inanimados. Esos rayos anormales penetraban en las capas más profundas del cerebelo, alterando las vías del equilibrio y desordenando la tensión muscular, provocaban extrañas transformaciones en las neuronas y emergían en la sustancia gris del sistema nervioso, anulando la actividad de las fibras. El delicado aparato encefálico se veía totalmente inhibido. Las zonas motoras, azotadas por las chispas mentales, perdían el orden, la disciplina y el autodominio, cediendo, por fin, carentes de energía. Mientras tanto, Marcelo espíritu se contorsionaba de angustia, justapuesto al Marcelo forma, encarcelado en la inconsciencia orgánica, preso de convulsiones que producían angustia en mi alma. Después de un detenido examen, pregunté a Calderaro: ¿cómo explicar lo que está pasando? A fin de cuentas, nuestro amigo no se encuentra aquí bajo la presión de los perseguidores desencarnados, sino en nuestra exclusiva compañía. El instructor, ocupado en su acción de socorro magnético, interfería, restaurando el equilibrio, recomendándome aguardar algunos minutos. Pronto dominó la falta de armonía. Envolviendo su campo mental en emisiones fluídico-balsámicas, el desastre no se produjo. Marcelo se quedó tranquilo. Se rehizo la actividad cerebral, como una plaza llena de gente que inmediatamente se quedase vacía. Las células nerviosas retomaron de nuevo su tarea, se normalizaron las vías de tráfico, el sistema endocrino regresó a la regularidad, las redes de estimulación restablecieron los servicios acostumbrados. Marcelo, desilusionado y abatido, cayó en un profundo sueño, pues Calderaro creyó conveniente proporcionarle mayor reposo, no permitiendo la retirada de su periespíritu en los primeros minutos de paz que sucedieron a la fuerte crisis. Observando al joven, en la cama, el instructor me miró, benévolo, y preguntó: ¿te acuerdas de los reflejos condicionados de Pavlov? Como no, me acordaba, sí, de la famosa experiencia con perros, aplicada a otros fenómenos. Pues bien, prosiguió Calderaro, bondadoso, el caso de Marcelo se produce en consonancia con los mismos principios. En existencias pasadas, se equivocó de muchas formas, y el remordimiento, imperiosa fuerza al servicio de la divina ley, se incrustó en su conciencia, como un centinela vigilante, entregándole a sus enemigos de los planos inferiores y dándole la cosecha de espinas que había sembrado, inmediatamente después de la pérdida del cuerpo físico,
en uno de sus periodos más intensos de caída espiritual. Como consecuencia de esos desvíos, deambuló desequilibrado, con el alma enferma, expuesto a la dominación de las antiguas víctimas. Alteró los centros del perispíritu, enfermándoles por mucho tiempo. Ayudado por un gran instructor que intercedió por él, renació más tranquilo, ahora, para un importante servicio de rescate. Sin embargo, la valiosa cooperación recibida del exterior no podría transformar de modo visceral su interior. Estaba libre de los adversarios, a los que debería ayudar de ahora en adelante. Pero, el perispíritu archivaba el recuerdo fiel de los sufrimientos experimentados fuera del vehículo denso. Las zonas motoras de Marcelo, en razón de eso destacó el instructor, simbolizando la morada de las fuerzas conscientes, en la actualidad, constituyen una región periespiritual en convalecencia, como son las cicatrices en el cuerpo físico. Al acercarse a los viejos adversarios, el joven, que aún no consolidó su equilibrio integral, sufre violentos choques psíquicos, que desvarían sus emociones, apartándose de la necesaria armonía. La mente desorientada abandona el timón del periespíritu y del organismo, asume condiciones excéntricas, dispersa las energías en movimientos desordenados. Esas energías pasan entonces, a chocar y a emitir radiaciones de baja frecuencia, casi igual a las incidían en su pensamiento provenientes de sus víctimas. Esas vibraciones destructoras invaden la materia delicada de la corteza encefálica, se apoderan de los centros corticales, perturban las sedes de la memoria, del habla, de la audición, de la sensibilidad, de la visión, y otras innumerables sedes que gobiernan variados estímulos. De esta forma, se produce el gran mal, de sintomatología aparatosa, provocando las convulsiones, en las que el cuerpo físico, postrado, vencido, recuerda una embarcación a la deriva. Las explicaciones de Calderaro me hacían concebir un respeto mayor por los fundamentos morales de la vida. Comprendía ahora la imposibilidad de una psiquiatría sin las nociones del espíritu. Me recordó la lucha secular entre organicistas y psicologistas, disputando sobre la ayuda a los alienados mentales. Mesmer y Sarcou, Pinel y Broca desfilaron ante mi imaginación, enriquecida con nuevos conocimientos. El silencio del asistente no duró mucho. Creo que, desde la primera de nuestras conversaciones, esos intervalos se hicieron habituales, y yo tenía la impresión que Calderaro intencionalmente me daba un tiempo para asimilar los conceptos. Respondiendo a mis íntimas preguntas, continuó, es imposible pretender la cura de los locos mediante procesos exclusivamente objetivos. Es indispensable penetrar el alma y la médula de la personalidad, mejorar los efectos ayudando a las causas, por consiguiente, no restauraremos cuerpos enfermos sin los recursos del médico divino de las almas, que es Jesucristo. Los médicos harán siempre mucho, intentando rectificar la disfunción de las células, no obstante, es necesario intervenir en los orígenes de las perturbaciones. El caso de Marcelo es tan solo uno de los múltiples aspectos del fenómeno de la epilepsia, empleando la terminología de los encarnados. Ese desequilibrio periespiritual es complejo. La confirmación de la teoría de los reflejos condicionados no se aplica exclusivamente a él. Hay millones de personas irascibles que, por el hábito de encolerizarse fácilmente, vician los centros nerviosos fundamentales por los excesos de la mente sin disciplina, convirtiéndose en portadores del pequeño mal, en dementes precoces, en neurasténicos de diversos tipos o en enfermos de trastornos epilépticos, que andan por ahí, sometidos a la hipoglicemia insulínica o al metrazol, cuando, el ser educados mentalmente, para la corrección de sus propias actitudes internas en las rutinas de la vida, sería un tratamiento más eficiente y adecuado, pues es regenerador. Al decir esto, no subestimamos el trabajo de los psiquiatras y psicólogos abnegados, que invierten su existencia en la dedicación a los semejantes, ni decimos que todos los enfermos, sin excepción, no puedan recibir la ayuda de los electrochoques, tan necesarios en muchas personas, como una ducha para los nervios sucios. Solo queremos destacar que el hombre, por su conducta, puede reforzar su alma, o lesionarla. El carácter altruista, que aprendió a sacrificarse para el bien de todos, estará engrandeciendo los graneros de sí mismo, en plena eternidad. El homicida, esparciendo la muerte y la sombra en su cercanía, establece el imperio del sufrimiento y de las tinieblas en su interior. Cuando tratamos a nuestros hermanos, que sufren lesiones del periespíritu, consecuencias vivas de sus actos, registrados por la justicia universal, es indispensable, para asistirlos con éxito, remontarnos al origen de las perturbaciones que les molestan, y esto se hará no mediante el psicoanálisis sino ayudándoles con la fuerza de la fraternidad y del amor, para que alcancen la imprescindible comprensión de que deben cambiar, reajustando sus propias fuerzas. En ese instante, observando que Marcelo se levantaba,
el instructor interrumpió las explicaciones y le invitó a venir y estar con nosotros de nuevo. El joven nos abrazó, conmovido, entonces dijo mirando humildemente a Calderaro, flaqueé y caí. «Oh, no», exclamó el orientador, acariciándole, «no creas que caíste. Todavía estás en tratamiento, y no podemos olvidar eso. Tu esfuerzo es admirable, pero habrá que esperar un tiempo». Sonrió y añadió, «En épocas remotas perdiste la valiosa oportunidad de seguir en la senda progresiva, cayendo y resbalando. Ahora, es imprescindible volver a subir cautelosamente. El pájaro de alas débiles no puede abusar del vuelo». El joven cobró nuevas esperanzas y contemplando a Calderaro, agradecido, preguntó, «¿Cree mi benefactor que debo tomar hipnóticos?» «No. Los hipnóticos son útiles solo en la fase de absoluta ignorancia mental, cuando es preciso neutralizar las células nerviosas ante los posibles problemas del perispíritu. En tu caso, Marcelo, para tu conciencia que ya despertó a la espiritualidad superior, el remedio más eficaz consiste en la fe positiva, en la autoconfianza, en el trabajo digno y en pensamientos ennoblecedores. Permaneciendo en la zona más alta de la personalidad vencerás los desequilibrios de los departamentos más bajos, debiendo, por esto mismo, acatar la misión renovadora y sublime que te fue confiada en el sector de tu propia iluminación y en el bien del prójimo. Los fármacos pueden actuar como déspotas sobre el organismo, siempre que la mente no les controle». El muchacho le besó las manos enternecidamente, y Calderaro, ocultando la emoción, dijo, de buen humor, «Todavía no hicimos nada por merecer el reconocimiento de cualquier criatura. No somos más que trabajadores imperfectos en servicio, y el servicio es la mayor fuerza que pone de manifiesto nuestras propias imperfecciones. Todos tenemos un acreedor divino en Jesús, cuya infinita bondad no debemos olvidar». Y, acariciándole los cabellos, añadió, «Ya oíste la palabra celestial, abandonando el mal, para que no te suceda otra cosa peor. Siendo así, ahora eres feliz. Somos felices en el presente, porque nuestro objetivo de hoy es la realización del reino de Dios, en nosotros, con Cristo. Trabajemos con Él, por Él, y para Él, curando nuestros males para siempre». El joven se abrazó a nosotros, como un hijo, al encuentro de nuestros corazones, y salimos juntos en viaje de estudios, mientras su cuerpo físico reposaba tranquilamente. 9. Mediumnidad. Como estaba muy interesado en el caso de Marcelo, al día siguiente le hice a Calderaro unas preguntas que me preocupaban. ¿Los reflejos condicionados no se aplicarán, igualmente, a diversos fenómenos mediúmnicos? ¿No serán la explicación de las mistificaciones inconscientes que, muchas veces, preocupan en los círculos de los experimentadores encarnados? Algunos estudiosos del espiritismo, devotos y honestos, reconociendo los escollos del campo mediúmnico, crearon la hipótesis del fantasma anímico del propio medium, que actuaría en lugar de las entidades desencarnadas. ¿Estaría adecuada esa teoría al caso tratado? Bajo la evocación de ciertas imágenes, el pensamiento del medium no estaría sujeto a determinadas asociaciones, interfiriendo autómticamente en el intercambio entre los hombres de la Tierra y los habitantes del más allá. Esas intervenciones, en muchos casos, podrían provocar desequilibrios intensos. Teniendo en cuenta las observaciones oídas en los últimos tiempos, en varios centros espiritualistas, con referencia al asunto, me preguntaba a mí mismo si el problema tenía relación con los principios de Pavlov. El instructor me oyó, pacientemente y respondió, benévolo, la consulta exige un estudio más cuidadoso. La tesis animista es respetable. Partió de investigadores conscientes y sinceros para controlar los probables abusos de la imaginación. Pero, viene siendo usada cruelmente por la mayoría de nuestros colaboradores encarnados, que hacen de ella un órgano inquisitorial, cuando deberían aprovecharla como elemento educativo en la acción fraternal. Millares de compañeros retroceden ante los obstáculos de la iniciación mediúmnica. Porque el animismo se ha convertido en un ogro. Las afirmaciones serias y edificantes, convertidas en un sistema opresivo, impiden que los posibles médiums pasen por las etapas naturales de aprendizaje y de la aplicación. Se les exige una precisión absoluta, olvidándose de lo más elemental de la naturaleza. Aferrados a la teoría, innumerables amigos nuestros, en el elevado servicio de intercambio con nuestra esfera, no aceptan generalmente a los aprendices, que han de crecer y de perfeccionarse con el tiempo y esfuerzo. Exigen simples aparatos de comunicación, como si la luz espiritual se transmitiese de la misma manera que la luz eléctrica por una bombilla. Ningún árbol nace produciendo frutos, y cualquier facultad noble requiere perfeccionamiento. La mediumnidad tiene, pues,
su propio camino de evolución. No es posible premiar al estudiante en el curso superior, sin que se haya aplicado en los cursos preparatorios, a través de algunos años de lucha, esfuerzo y disciplina. De ahí, André, nuestra legítima preocupación frente a la tesis animista, que pretende cargar toda la responsabilidad del trabajo espiritual en una cabeza únicamente, en la del médium. Necesitamos de apelaciones superiores que animen a los cooperadores primerizos, dándoles recursos más amplios de conocimientos en la senda recorrida por ellos mismos, para que la espiritualidad santificante llene los fenómenos y estudios relativos al espíritu. Hizo una pequeña pausa que no me atreví a interrumpir, fascinado por la elevación de los conceptos oídos, y continuó: veamos tu sugerencia, los reflejos condicionados se encuadran, efectivamente, en el asunto, no obstante, debemos investigar apreciaciones más serias. Los animales de Pavlov demostraban capacidad mnemónica, memorizaban hechos por asociaciones mentales espontáneas. Lo que quiere decir que movilizaban materia sutil, independiente del cuerpo denso, que jugaban con fuerzas mentales en su conjunto de impulsos primitivos. Si las conciencias fragmentarias del experimento eran capaces de utilizar esa energía, provocando la repetición de determinados fenómenos en el cuerpo físico, ¿qué prodigios no realizará la mente de un hombre, cediendo, no solo a simples reflejos condicionados, sino a emisiones de otra mente en sintonía con la suya? Considerando esto, es vital que el médium crezca en valor propio. Sucesos extraordinarios y desconocidos existen en todos los rincones de la vida, pero la elevación exige una búsqueda cuidadosa. Nadie recibirá las bendiciones de la cosecha, sin el sudor de la siembra. Pero, lamentablemente, la mayor parte de nuestros amigos parece desconocer tales imposiciones de trabajo y de cooperación, exigen facultades completas. El médium es auténticamente descalificado si no tiene la suerte de exhibir una absoluta armonía con los desencarnados, en el triple campo de las fuerzas mentales, periespirituales y fisiológicas. ¿Comprendes la dificultad? Sí, comenzaba a entender. Pero, las explicaciones eran demasiado fascinantes para que me emitiese cualquier opinión, por eso mantuve la postura del humilde aprendiz. El asistente percibió mi íntima actitud y continuó: buscando un símbolo más sencillo, imaginemos al médium como un puente que une dos planos, entre los cuales se estableció una aparente continuidad, en virtud de la diferencia del campo vibratorio de la materia. Para ser un médium relativamente exacto, es imprescindible que haya aprendido a ceder, y no todos ellos realizan, en poco tiempo, tal adquisición, que reclama devoción a la felicidad del prójimo, elevada comprensión del bien colectivo y un avanzado espíritu de ayuda fraternal y serena superioridad en las fricciones con la opinión ajena. Para conseguir una postura de esa naturaleza, es necesario refugiarse frecuentemente en la morada de los principios superiores. Su mente ha de fijarse en las zonas más altas del ser, donde aprenderá el valor de los conceptos sublimes, renovándose y quintaesenciándose para constituir un modelo de los que contemplan su trayectoria. El hombre, para auxiliar en el presente, tiene obligación de vivir en el futuro de la raza. La vanguardia le impone la soledad y la incomprensión, a veces dolorosa, sin embargo, la ley nos impone adquirir para que podamos dar. Nadie puede enseñar caminos que no haya recorrido antes. De ahí nace, tratándose de la mediumnidad edificante, la necesidad de fijación de las energías instrumentales en el santuario más alto de la personalidad. Los fenómenos, no importa su naturaleza, asedian a la criatura en todas partes. La ciencia legítima es la conquista gradual de las fuerzas y operaciones de la naturaleza, que se mantenían ocultas a nuestro conocimiento. Y como somos hijos del Dios revelador, infinito en grandeza, tendremos siempre delante limitados campos de observación, cuyas puertas se abrirán a nuestro deseo de conocimiento, según desarrollemos nuestros méritos. Por eso, André, consideramos que la mediumnidad más estable y más bella comienza, entre los hombres, en el imperio de la intuición pura. Moisés desempeñó su tarea, obligado por las circunstancias que le rodeaban, recibe, bajo una intensa emoción, los sublimes principios del Decálogo, creyendo enfrentarse con figuras y voces materializadas del plano espiritual, pero al mismo tiempo que transmite el "no matarás", no parece muy inclinado al inquebrantable respeto por la vida ajena. Su doctrina, aunque respetable, se basa en el exclusivismo y en el temor. Con Jesús, el aspecto de la mediumnidad es diferente. El maestro se mantiene en permanente contacto con el Padre, a través de la propia conciencia, del propio corazón, transmite a los hombres la revelación divina, viviéndola en sí mismo, no reclama justicia ni pide comprensión inmediata, ama a las criaturas y las sirve, manteniéndose unido a Dios. Por eso, el Evangelio es un mensaje de confianza y de amor universal. Vemos, pues,
dos tipos de médiums del propio cielo, totalmente diferentes, mostrando cuál es el modelo deseable. En la mediumnidad común, por tanto, el colaborador trabajará con su propia materia mental, sufriendo las imprecisiones naturales ante la investigación terrestre. Pero después de adaptarse a los imperativos nobles de la renuncia personal, construirá, no rápidamente, sino a costa de un incesante trabajo, el templo interior de servicio en el que reconocerá la superioridad del programa divino por encima de sus caprichos humanos. Alcanzada esa realización, ya estará preparado para sintonizar con el mayor número de desencarnados y encarnados, ofreciéndoles, como puente benefactor, la oportunidad de reencontrarse unos con los otros, en la posición evolutiva en que permanezcan, a través de conversaciones constructivas. Debo decirte que no hablamos aquí de las facultades accidentales, que aparecen y desaparecen entre los posibles aprendices, sin espíritu de orden y de disciplina, verdaderos globos de ensayo para los vuelos del porvenir. Nos referimos a la mediumnidad aceptada por el médium y encaminada en cualquier situación para el bien general. En cuanto a actividades y tareas, debemos destacar los patrones que le correspondan, y esto es lo característico de los instrumentos espirituales en las esferas superiores. Lógicamente, es imposible alcanzarlo de una vez, toda obra necesita un comienzo. Como captó en mis ojos la emoción que sentí ante estos conceptos, el asistente modificó la inflexión de su voz y me tranquilizó, volviendo a Cristo. Hay que reconocer que el Maestro vivió aislado en el monte divino de la conciencia, abriendo camino a los valles humanos. Claro está que ninguno de nosotros tenemos la pretensión de copiar a Jesús, pero necesitamos inspirarnos en sus lecciones. Hay millones de seres humanos, encarnados y desencarnados, con la mente fija en la región menos elevada de los impulsos inferiores, absortos por las pasiones instintivas, por los remanentes del pasado vil, sujetos a los reflejos condicionados de las perturbaciones a las que se entregaron. Otros tantos se mantienen, unidos a la carne y fuera de ella, en la actividad desordenada, en manifestaciones afectivas sin rumbo, en el apego desvariado a la forma que pasó o a la situación que no se justifica más. Otros, todavía, se detienen en la posición beata del misticismo religioso exclusivo, sin realizaciones personales en el sector de la experiencia y del mérito, que les integren el cuadro de la legítima elevación. Al desencarnar, la situación prosigue casi siempre inalterada para el periespíritu, fruto del trabajo paciente y de la larga evolución. Ese cuerpo astral, aunque formado por elementos más plásticos y sutiles, todavía es una construcción material que mantiene la conciencia. Mucha gente, en el plano de la costra terrestre, conjetura que el cielo les vestirá con la túnica angelical, inmediatamente que baje el cuerpo físico al sepulcro. Pero esto es un grave error en el terreno de las expectativas. Naturalmente, no nos referimos a espíritus de la condición de un Francisco de Asís ni a criaturas extremadamente perversas. Uno y otros no encajan en nuestro cuadro, el máximo y el mínimo de la evolución terrestre no entran en nuestras reflexiones. Hablamos de personas normales, como nosotros mismos que vamos en jornada progresiva, para llegar a la conclusión de que, según sea el estado mental que alimentemos, así serán las inteligencias, desencarnadas o encarnadas, que atraigamos, y de las que nos convertimos en instrumentos naturales de modo indirecto. Y la realidad, amigo mío, es que todos nosotros, que nos contamos por centenas de millones, no prescindimos de médiums iluminados, aptos para colocarnos en comunicación con las fuentes del abastecimiento superior. Necesitamos del auxilio de lo alto, requerimos la ayuda de los benefactores que están encima de nuestros parajes. Para esto, hay que organizar recursos de receptividad. Nuestra mente sufre sed de luz, como el organismo terrestre tiene hambre de pan. Amor y sabiduría son sustancias divinas que mantienen nuestra vitalidad. El instructor hizo breve interrupción y añadió: ¿comprendes ahora la importancia de la mediumnidad, es decir, de la elevación de nuestras cualidades receptivas para alcanzar la sintonía necesaria con los manantiales de la vida superior? Si respondí, había entendido las observaciones en toda su extensión. No podemos organizar este servicio de fuera adentro, prosiguió Calderaro, y sí del interior hacia el exterior. El hombre encarnado, casi siempre entusiasmado por el sueño de la ilusión, puede comenzar por el fenómeno, pero, según despierte las energías más profundas de la conciencia, sentirá la necesidad del reajuste y regresará a la causa para perfeccionar los efectos. ¿Es una obra de construcción, de tiempo y paciencia? A esa altura de la conversación, el instructor me invitó a asistir a una señora, médium en proceso de formación, que recibía su ayuda para proseguir en la tarea, con la fortaleza y serenidad indispensable. Dándome esta oportunidad, me dijo: este caso es interesante. Observarás conmigo los obstáculos creados por la tesis animista.
Eran las 8 de la tarde, cuando entramos en una casa confortable. Varias entidades de nuestro plano estaban allí al lado de 11 compañeros reunidos en sesión íntima, consagrada al servicio de la oración y del desarrollo psíquico. En la entrada nos recibió un atento colega, a quien fui presentado. Me dio unas informaciones resumidas que anoté. Había sido también médico. Dejó el cuerpo físico antes de concretar viejos planes de asistencia fraternal a sus innumerables enfermos pobres. Tenía la alegría de una conciencia tranquila, se había dedicado al bien general cuanto le fue posible, sin embargo, viendo la probabilidad de hacer algo más allá del sepulcro, había recibido permiso para cooperar con aquel reducido grupo de amigos, con el objetivo de socorrer a los enfermos desamparados. El intercambio con los desencarnados no podía transformar a los hombres en ángeles de un día para otro, pero sí podía ayudarles a ser mejores. Sería imposible instalar el paraíso en la tierra en algunas semanas, pero era lícito cooperar en el perfeccionamiento de la sociedad terrestre, estimulando la práctica del bien y la devoción a la fraternidad. Con ese fin, estaba allí, interesado en contribuir en la protección a los enfermos menos favorecidos. Admirado, me mantuve en silencio, pero Calderaro preguntó, cortésmente, después de informarse de la situación. ¿Y cómo te va en el desarrollo de tus elevados propósitos? Con muchas dificultades, informó el interpelado, los recursos de comunicación a mi alcance todavía no inspiran confianza a la mayoría de los compañeros encarnados. No me interesa comparecer aquí con ningún título ni deseo ofrecer tesis nuevas, compitiendo con el mundo médico. Ahora me guía, solamente, el sano deseo de practicar el bien. Pero, ¿aún no oyeron tus ruegos, por intermedio de Eulalia? Preguntó mi instructor. No, de momento, no. Siempre la misma sospecha de animismo, de mistificación inconsciente. En medio de la conversación, el director espiritual de la casa invitó al colega a comunicarse. Había llegado la hora convenida, podía acercarse a la médium. Nos acercamos al grupo de amigos, inmersos en una profunda concentración. Mientras el recién conocido se acercaba a una señora, ensayando la transmisión del mensaje que deseaba pasar al plano carnal, Calderaro me dijo, observa el conjunto. Yo ya hice mis observaciones. Con excepción de 3 personas, los otros 8 guardan una actitud favorable. Todos esos se encuentran en la posición de médiums, por la pasividad que demuestran. Analiza a la hermana Eulalia y reconocerás que posee el estado receptivo más adelantado, de los 8 posibles cooperadores, es la que más se aproxima al tipo necesario. No obstante, nuestro amigo médico no encuentra en su organización psicofísica elementos afines perfectos, la medium no se une a él a través de todos sus centros periespirituales, no es capaz de elevarse a la misma frecuencia de vibración en que se halla el comunicante, no posee suficiente espacio interior para compartir sus ideas y conocimientos, no tiene entusiasmo total por la ciencia, por no traerlo todavía de otras existencias, ni haber emprendido en la vida actual el necesario trabajo de evolución. Eulalia manifiesta, con todo, un gran poder, el de la buena voluntad creadora, sin el cual es imposible el inicio de la ascensión a las zonas más altas de la vida. Es la puerta más importante, por la que se comunicará con el médico desencarnado. Este, a su vez, para realizar el noble deseo que le anima, se ve obligado, en vista de las circunstancias, a dejar de lado la nomenclatura oficial, la técnica científica, las palabras que le son habituales, las nuevas definiciones y su nombre respetado en el círculo de los conocidos y de sus pacientes, podrá identificarse con Eulalia para el mensaje preciso, usando también, a su vez, la buena voluntad, y, adoptando esta forma de comunicación, se valdrá, por encima de todo, de la comunión mental, reduciendo al mínimo la influencia sobre los centros neuropsíquicos, ya que, en materia de mediumnidad, hay tipos idénticos de facultades, pero enorme desigualdad en los grados. Por favor, no olvide dejar su like, es importante para que el canal siga creciendo y más personas puedan tener acceso a ella. Este canal fue creado sin ánimo de lucro, para llegar a las personas. Es el caso de los deficientes visuales, personas que están en los hospitales, y a todos que necesiten una lectura edificante. Muchas gracias, que la paz del Mestre esté con vosotros. Recuerda valorar y reconocer el trabajo del autor adquiriendo sus obras.